Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder aquí en Telemetro Radio. Guido, buenos días. Buenos días, Atenógenes, buenos días, DJ Alex, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio y nos ven a través de streaming y en telemetro.com/radio. Hoy es jueves 18 de febrero del año 2021, Atenógenes, y ayer efectivamente comenzó el proceso de vacunación en su segunda etapa, digámoslo así, dentro de la primera fase. Una vez llegadas las vacunas en la madrugada del miércoles, se dio inicio a la distribución, se vacunaron ya con la segunda dosis a varios de los que estaban en primera línea y habían recibido la primera dosis, y se le aplicó la primera dosis al resto de personal médico que no está, digámoslo así, en la primera línea de la lucha contra el COVID, pero que también está en los hospitales haciendo procesos quirúrgicos y otros. Así que eso es buena noticia. Parece que el ritmo en esta ocasión, tal como se esperaba, ya después de el primer calentamiento con las 12.772 dosis, mejoró. Nos llama la atención que el vacunómetro está estancado ahí en 12.772. Sí, no lo han activado. Que no lo han activado porque la cifra no ha variado. Así que bueno. Lo que sí debe quedar claro es cuántas dosis se requieren para la primera fase de vacunas para que el panameño vaya llevando un seguimiento de la manera en que van avanzando cada una de las fases. Si son 4, recordemos que la fase 1 tiene una etapa 1A y 1B, entonces de esa manera ya el panameño sabe cuándo viene la fase que le corresponde. Esa información sí es importante que se divulgue, Guido, porque todavía no se ha divulgado. Sí, ciertamente. Sí. Bueno, y ayer otro tema que fue noticia y que creó algo de expectativa fue el pronunciamiento del presidente de la República. Esta vez se hizo acompañar por la primera dama desde el Palacio de las Garzas sobre la problemática de los abusos y maltratos a niños en los albergues del país. Hubo reacciones inmediatas en redes sociales, en algunos medios. La gente esperaba que se anunciara algo más que lo que se dijo. Incluso hubo críticas porque la fórmula del aumento de penas está demostrada que no funciona. Lo que hay es que tener certeza del castigo. Dotar a los instrumentos de justicia, léase, Ministerio Público, órgano judicial, de los recursos para que las investigaciones se concreten y tengan una presentación adecuada ante los respectivos entes encargados de dictar sentencias para que se produzcan las sentencias condenatorias de los responsables. Bienvenida, Flor Misrachi. Buenos días, alegría. Oye, ¿qué tal esas vacaciones, Flor? ¿Cómo estuviste? ¿Cómo te fue? Bien, sabrás. ¿Qué nos trajiste? No nos trajiste nada, Flor. Nada. Su presencia. Su presencia es suficiente, te extrañamos mucho, Flor. ¿Cómo estás? Tu presencia aquí vale mucho, decía un amigo mío. Cuéntanos, Flor, cuéntanos qué nos traes, qué información tienes. Hay mucho, hay mucho. El discurso del presidente Hombre, ayer? Estábamos hablando de eso casualmente, Flor, bueno, fue un pronunciamiento más que discurso. Sí. Pero a mí la parte de verdad, mira, quedarse nada más en la presentación de las querellas por parte del MIDES y el CENIAF, eso no es suficiente aquí. Sí, por supuesto. En este momento aquí tenía que haber presos, aquí tenía que haber destituidos, Sí, no hay un solo destituido. Todo eso es verdad, pero el problema no se arregla metiendo presa a la gente. Ese es parte del castigo que debe caer. No, pero es lo que siempre se dice. Lo que hay que hacer lo que siempre se dice. Y lo dijo, sí, pero el tema aquí es tan delicado porque es que tú metes preso a los responsables de la actual situación que se denunció, no resuelves la situación. No se resuelve. El problema es de fondo. El problema es de fondo. El problema tiene que ver con profesionalizar los servicios que presta la CENIAF. Es decir, despolitizar esa entidad. El problema tiene que ver con la aprobación de la ley, y lo dijo Domingo Barrios de las Aldeas Infantiles SOS, la aprobación de la ley que está ahí durmiendo, lo dijimos ayer con la diputada Walquiria Chandre, que ojalá este aldabonazo sirviera para que esa ley la saquen del sótano y la pongan en el nivel que merece. Lo van anunciando como si fuera un gran logro lo que van a hacer cuando eso era una promesa de campaña. Bueno, entonces, eso es lo que recibe. Además, esa ley tiene que atender ciertos parámetros, porque ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que cuando hay un niño o niña en situación de posible vulnerabilidad, los jueces de paz inmediatamente, como reacción, porque la ley los obliga,
lo mandan a un albergue. Resulta ser que esos niños y niñas en Panamá, por lo general, tienen familiares que pueden velar por ellos. Ponte si los papás cayeron presos, o si es una familia de estas disfuncionales, que está la mamá sola y la mamá tuvo algún problema y el niño es un niño que requiere atención. Oye, ahí tiene que haber tíos, tías, primos mayores, abuelos, que se hagan cargo del niño, con preferencia a que se depositen en un albergue. A otra parte es poner en funcionamiento la supervisión de esos albergues. No puede ser que el Estado esté distribuyendo subsidios a diestra y siniestra a estos albergues sin ninguna supervisión de ningún ente, ya no solo de la CENIAF. La Contraloría tiene que hacer un papel fiscalizador y un papel de control posterior de esos recursos, porque lo que queda en evidencia de todo esto es que hemos creído que porque damos subsidios ya estamos cumpliendo el deber de Estado de velar por la protección de esos niños, y eso no es así. No sé si se han dado cuenta que ahora se está diciendo que este tema se está politizando. Qué injusto, y de verdad te voy a decir una cosa. Eso no es política. Aquí no hay política en el medio que valga. Ni incluso, los que quieren hacer política la están pudiendo hacer. Aquí los únicos que hicieron política fue los que sacaron a la subdirectora del CENIAF y la pusieron en la gobernación. Exactamente. Esa es la política que se hizo, y eso fue demasiado evidente porque ocurrió, ¿cuánto? 2 días antes que se diera el informe que presentó la diputada Walkiria Chandler. Demasiado sospechoso. ¿Cómo no va la gente a estar indignada por eso? Sí. Obviamente eso fue lo que pasó. No, y que votaron a las que hicieron el informe. Y entonces nosotros somos los que hacemos política. Exactamente. Sí. Y si ellos son tan valientes, como dijo Montilla, quiero felicitar al gobierno por la valentía de denunciar lo que nadie se atrevió a denunciar. De verdad a mí me iba a dar una embolia escuchando a este señor esta mañana. No hay derecho. No hay derecho. Los que están politizando esto son ellos. Pero espérate, aquí la que denunció lo que tenía que denunciar era la diputada Walkiria Chandler. Porque esto ocurrió en las narices de todo el mundo. Esto ocurrió, no es que, claro, no ocurrió hoy. El problema es que seguía hoy ocurriendo. Y esto se está denunciando desde el año pasado cuando se hizo público y tenía ya como 4 años de que estaba pasando. Y todavía hasta la semana pasada estaba ocurriendo. Porque la decisión de cerrar los albergues fue creo que de ayer o antier, no recuerdo bien. Pero es en ese momento, ojo, y nada más se cierra, pero no queda nadie detenido. No se avisa cuáles son las sanciones. Tiene que haber una investigación y una investigación profesional también por parte del Ministerio Público. Mira lo que dijo ayer Walkiria Chandler, que inclusive había personas con problemas de drogas administrando albergues. Con problemas de drogas, con problemas de alcoholismo. Hasta hace una semana. Hasta hace una semana. Entonces, por supuesto, ahí la reacción social, porque ha sido una reacción de la sociedad, ha sido la mínima que se esperaba para un tema tan delicado como este, en donde Panamá está incumpliendo, dicho sea de paso, compromisos adquiridos con la ONU y con la UNICEF. Entonces, el tema no es de ahora querer sacudirse y diciendo, ay, es que están politizando el tema. No, aquí yo no he escuchado a ningún partido político pronunciarse, ni debe hacerlo, más allá de apoyar con su bancada de diputados, todos los partidos, la promulgación cuanto antes y la sanción cuanto antes de una ley integral de protección a la niñez y la adolescencia. No, es que los políticos de oposición sí se han pronunciado. Hoy estaba hablando en el noticiero y también estaba hablando de esto en sus redes. Pero es que ahora, ¿desde cuándo lo que dicen los opositores simplemente es política? Hay temas que son que temas nos nacionales, a todos. temas nacionales que inclusive sus opiniones han sido muy responsables. Por supuesto que sí. Sí, en función de lo que está pasando. No es de lo que pasó, es de lo que está pasando, sí. En este momento en el CENIAF, porque lo que pasó fue una cosa, pero lo que está pasando es lo más lamentable, ya que mucho de lo que ayer dijo el presidente es que está pasando hasta hace una semana. ¿Y quién es el que administra el CENIAF hasta hace una semana? Yo quiero la lista la lista y el informe de los albergues cerrados. ¿Por qué? Porque mientras no lo sepamos, todos los albergues van a sufrir. Los albergues viven mayoritariamente de donaciones. Y evidentemente van a dejar de recibirlas. Le van a dejar de recibir todos porque no sabemos cuáles son los que sí y cuáles son los que no. Entonces, ¿qué es lo que están tratando de proteger? Además, hablan de 8, ellos hablan de 8 y hoy los informes periodísticos hablan de 14. Entonces, realmente... Y también me ofende oír a la directora decir, ay, mira, cerramos 8, pero no hemos encontrado anomalías. Entonces, ¿para qué cerraste el albergue, para ver? O sea, entonces ella va a decir que ella no sabía nada y es verdad que ella es nueva y tal, pero, oye, esto se viene dando desde el 2015 y hay denuncias. Sí. Y además ella fue asesora
en el 2016-2017. Sí. Entonces esa carita de que yo no sé nada, a mí me la va cambiando. No. Aquí esto es mucho más profundo, más allá de una denuncia. Pero tenemos a Gabriel Silva, Flor, en contacto. Ya está vía Zoom con nosotros. Gabriel. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás? Te estábamos contactando por la ley de salud mental que fue nuevamente, está estancada. Cuéntanos un poquito qué pasó, por favor. Claro, Flor. Bueno, buenos días a todos los que nos sintonizan. Un gusto poder compartir con ustedes allá desde Telemetro y también pues con los que nos escuchan. El proyecto de ley 314, que es el proyecto de ley que dicta políticas públicas de salud mental, es un proyecto sumamente necesario, específicamente y particularmente en este momento para la ciudadanía. Antes de la pandemia, ya las estadísticas eran demasiado fuertes. Cada 4 días una persona se quitaba la vida, se suicidaba en Panamá. Cada día varias personas lo intentaban. Los niveles de depresión, de ansiedad y de desarrollo de diferentes trastornos estaban incrementando en Panamá. Y sin embargo, no tenemos todavía una ley que dicte políticas públicas en salud mental, con campañas de prevención, que se le destine el presupuesto y que tengamos el personal necesario para atender a la ciudadanía. Ahora llegó la pandemia, muchas personas han perdido el empleo, muchas personas han perdido sus pequeños negocios, están siendo afectadas por no poder compartir con sus familiares y amigos, y esto está desarrollando y ha sido comprobado no solamente en Panamá, sino en el extranjero, que está causando y desarrollando trastornos de salud mental. Y la salud mental es tan importante como la salud física. Si a ti te duele el estómago, si te duele el corazón, tú vas a un médico. Pero es importante que debemos concientizar a la ciudadanía que si tienes algún tipo de trastorno, vayas y también recibas ayuda. Ahora, por eso se inicia este proyecto, por eso se presenta este proyecto, que ha tenido quizás un comportamiento anormal, no habitual en la Asamblea Nacional, en el sentido de que fue inicialmente aprobado en 3 debates, luego fue vetado por el presidente, luego fue aprobado primer debate, segundo debate, llegó a tercer debate, se bajó a segundo debate, luego se volvió a aprobar en segundo debate, se subió a tercero y de tercero se volvió a bajar a segundo y ahora está suspendido. Yo sé que eso suena como una montaña rusa, pero en efecto lo es. Un proyecto de ley usualmente son 3 debates y ya, listo. En este momento el proyecto de ley está suspendido. Y es por un artículo en específico, Gabriel. Y no se está discutiendo porque tenemos que llegar a un consenso en un artículo en específico, que es el artículo 17. Este artículo habla sobre los certificados de salud mental. ¿Quién los puede emitir y quién no? El grupo de los psiquiatras dicen solamente los psiquiatras podemos emitir los certificados de salud mental. El grupo de los psicólogos dicen los psicólogos también los podemos emitir, no solo los psiquiatras, sino que los psicólogos. Entonces, la discusión ha estado trancada en quién puede y quién no puede emitir los certificados de salud mental, pero yo creo que es importante recordar que, primeramente, o cuando se propuso el proyecto, no hablaba nada sobre quién los puede hacer o quién no. Eso fue un tema secundario que después el MINSA insertó. Inicialmente, el artículo de los certificados no buscaba decir quién puede o quién no. Lo que buscaba era eliminar o reducir la discriminación que se da con los certificados de salud mental, como por ejemplo cuando una universidad a mí me pide un certificado de salud mental. O sea que si yo tengo algún tipo de ansiedad o depresión, no puedo tener acceso a mi derecho fundamental de educación. Era limitar esas ocasiones donde los certificados pueden ser discriminatorios, pero no establecer quién lo puede hacer y quién no. Pero hoy la discusión está bloqueada en ese artículo en específico. El resto de los artículos yo creo que ya hay un consenso y está la ley lista para avanzar, pero hay que determinar y tienen que ponerse las partes de acuerdo, los psicólogos, los psiquiatras y el MINSA, pues de quién lo puede hacer. Porque es importante que ellos se pongan de acuerdo, porque tienen que ejecutar esta normativa, tienen que ir de la mano esta normativa, son al final el personal que atiende la salud mental, y si ellos no están alineados y con ganas de trabajar en equipo, este proyecto no va a ser un éxito. Y yo creo que estamos en un momento donde hay que sumar esfuerzos. Con el impacto que está teniendo la pandemia nuevamente, yo creo que hay que sumar a profesionales, sumar a personas, sumar a gente a la causa de la salud mental, porque nuevamente, reitero, va a ser un tema que ya está impactando y que va a impactar muchísimo más hacia futuro, porque los impactos económicos de la pandemia se van a ver por los próximos meses, quizás hasta un año, y así mismo va a traducir los impactos de salud mental. Esa ley, la 314, tiene artículos que cambiarían realmente el tratamiento de la salud mental en Panamá, sobre todo porque garantiza el acceso gratuito y universal para
todos los ciudadanos en este tema y porque habla de presupuesto para las entidades para abordar este tema. Y eso es lo que en realidad se necesita en este momento. Con plata bien administrada, por supuesto, puedes contratar más especialistas, puedes capacitar mejor a los que tenemos, que no se dan abasto. La pregunta es, por esta pelea, ¿estamos dispuestos a sacrificar una ley que le cambiaría la vida a mucha gente? Es una muy buena pregunta, Flor, y aunando un poquito con lo que mencionaste. Muchos países de la región ya cuentan con una normativa, con una ley de salud mental. Panamá es la excepción, no tiene su norma de salud mental. Por otra parte, la OMS nos ha recomendado ya en muchísimas ocasiones que Panamá debe tener una ley de salud mental y a la fecha no tenemos esa iniciativa. Entonces esto es algo que viene desde hace tiempo, no es algo que se está inventando este diputado y ahora un grupo de personas, es algo que se nos ha recomendado, es algo que existe en otros países y es algo que es necesario, porque a nivel mundial, nuevamente, los niveles de depresión, de ansiedad y demás trastornos de salud mental han estado incrementando desde hace ya una década y la pandemia se prevé que ya los ha incrementado aún más y viene la cosa aún peor. Entonces es necesaria contar con la infraestructura jurídica, con las políticas públicas, para que no solamente se le dé el presupuesto, como tú bien dices, y también para que los servicios públicos, que tú vayas a un hospital público y te atiendan de forma gratuita si eres asegurado, te atiendan con calidad en cuanto a la salud mental, pero para que también se hagan las campañas de prevención, que es una de las formas más importantes para eliminar o reducir los trastornos de salud mental, la prevención, organizar esas campañas, que se ejecuten, que la gente, que poco a poco se vaya perdiendo el estigma que tiene la salud mental, un estigma creado desde hace mucho tiempo, pero poco a poco ir perdiendo ese estigma para que la gente se atreva a conversarlo, se atreva a ir a atenderse. Entonces yo creo que sí, el resto del proyecto es muy, muy, muy necesario y trabar la discusión en un único artículo es lamentable, porque al final, si el proyecto no avanza, si el proyecto se tranca, el que pierde es la ciudadanía. El que pierde es esa persona que ha desarrollado un trastorno de depresión, un trastorno de ansiedad durante la pandemia a causa de haber perdido su empleo. El que pierde es aquella persona que necesita el servicio público, atención pública en cuanto a salud mental gratuita y de calidad. El que pierde es el ciudadano. Yo comprendo la lucha que tienen los gremios, es una lucha histórica que tienen sobre quién los puede hacer o quién no los puede hacer. Pero yo creo que es importante que se pongan de acuerdo lo antes posible porque la ciudadanía lo necesita. Y lo vemos inclusive hoy reflejado vemos el precio, en parte, de no tener una salud mental en lo que ha causado y lo que se ha encontrado en el caso de los CENIAF. O sea, esos niños y niñas que están en los albergues han sufrido un impacto sumamente profundo, no solo en su salud física, sino el impacto que eso va a tener en su salud mental hacia futuro. Entonces, es en dos vías. La atención que ellos van a necesitar después de lo que lastimosamente ha sucedido va a ser muy, muy, muy importante y profunda, pero también hay que asegurarnos que esto más nunca vuelva a suceder en ningún tipo de albergue o institución pública. Los funcionarios públicos tienen que tener en mente no solo salvaguardar los derechos de la integridad física, sino cómo también proteger y apoyar la salud mental de niños, niñas, adolescentes y cualquier persona dentro de las instituciones públicas. Entonces esta normativa busca eso, busca que en los centros educativos, en las universidades, en los colegios, en las instituciones públicas se cuide la salud mental, se promueva una salud mental positiva para que también estemos cuidando la mente. Entonces yo creo que sería una gran lástima y una gran pérdida para el país que por ese artículo, por esa discusión, pues el resto del proyecto que al final busca beneficiar a la ciudadanía se vea perjudicado. Así que yo hago un llamado, Flor, a los psicólogos, a los psiquiatras, a que se pongan de acuerdo, que lleguen a un consenso para que podamos avanzar la iniciativa. Yo comprendo los argumentos de ambos lados, muchos con razón, pero creo que es importante que se llegue a un acuerdo lo antes posible. Diputado, una inquietud que me queda. Siendo un proyecto de ley tan importante, tan fundamental, que establece políticas públicas en materia del tratamiento y atención de la salud mental de la población, que se tranque por un artículo, que además ese no era el propósito original del artículo, la discusión sobre quién emite o no un certificado, me parece realmente penoso. ¿No sería mejor eliminar ese artículo del proyecto y rescatar el resto del proyecto y dejar las cosas con respecto a la certificación como están, ¿no? Me parece que sería lo razonable. Porque esa ha sido la propuesta de Gabriel, de hecho.
Pero bueno, totalmente de acuerdo con lo mencionado. Yo creo que sería extremadamente penoso perder todas las otras virtudes de esta iniciativa por un solo artículo. Y yo he tratado de forma conciliadora, conversando con los psiquiatras, con los psicólogos y con el MINSA, de proponer diferentes redacciones. Una opción es eliminar el artículo 17. Nada nos obliga, nadie nos está recomendando, nada nos exige que en esa normativa se establezca algo sobre los certificados de salud mental. Así sería importante quizás tener un artículo que establezca que no deben ser discriminatorios, pero no estamos obligados a eso. Entonces, una alternativa es eliminar el artículo 17, y si se elimina el artículo 17, todo continúa como está en la práctica hoy, pero yo creo que logramos avanzar en el resto de los temas. Entonces, una opción es eliminemos el tema de los certificados de salud mental en la ley, que todo continúe como está continuando el día de hoy, en donde los psiquiatras y los psicólogos lo están haciendo, y eso puede ser una posibilidad. Otra posibilidad es tener un artículo 17 de los certificados de salud mental, pero conectado o respetando lo que inicialmente era el objetivo de ese artículo, que era que no se discrimine con los certificados de salud mental. No quién los puede hacer o quién no puede hacer, porque esa discusión, nuevamente, probablemente nunca se llegue a un acuerdo entre psicólogos y psiquiatras, porque cada uno está defendiendo su profesión con justa razón. Quizás enfatizar en ese artículo, pues, que no se debe discriminar con los certificados de salud mental cuando tiene que ver temas de educación, por ejemplo, o de derechos humanos. Entonces, esa es una alternativa que yo le planteo a las partes. Yo comprendo nuevamente sus argumentos, sus sustentos, pero estamos tratando de medio para que el resto de la iniciativa, que al final lo que busca es que le llegue a la ciudadanía, que le llegue el apoyo a esas personas, porque la salud mental afecta a todos, a todas las clases sociales, todas las clases económicas, todos los profesionales de todas las regiones del país se pueden encontrar trastornos de salud mental. Y esta iniciativa es una iniciativa, y no quiero sonar cliché ni exagerada, pero es una iniciativa que ayuda a salvar vidas. Ahora vamos a hablar también a profundidad sobre este asunto de este certificado de salud mental, Flor, ¿no? Así es, y en realidad es una lástima porque por una lucha entre gremios, que no digo que no sea válida, pero al final ¿a quién está sacrificando? A los pacientes. Me parece irónico que quienes deben cuidar por la salud mental de los pacientes sean los que al final traban la ley. Vamos a un cambio y volvemos y seguimos hablando del tema. Hola, ya estamos de regreso con más. Creo que tenemos a Gabriel nuevamente. Sí, ya se restableció el audio. Gabriel, ¿seguimos contigo? Sí, aquí estoy. Sí, Ahora seguimos. sí. Disculpa que se cortó ahí el audio momentáneamente. Sí, Flor, para ir cerrando, como les comenté, el proyecto ha tenido un transcurso inusual en la Asamblea Nacional, de que se ha subido, se ha bajado, se ha subido, se ha bajado, y esto, que si bien es raro, yo creo que es importante porque los psicólogos han manifestado su apoyo y también sus contribuciones, los psiquiatras han hecho lo mismo. Es un proyecto que le importa a los profesionales de la salud mental, a los psicólogos, a los psiquiatras, a la ciudadanía. Sin embargo, en este momento, como mencioné, está suspendido por un artículo en específico, que es por el artículo 17, el artículo del certificado de salud mental. Lo que falta en este momento, en mi opinión, es que las partes se pongan de acuerdo, que los psicólogos, los psiquiatras, el MINSA, logren un consenso de qué hacer con ese artículo, si dejarlo, si establecer psicólogos, psiquiatras, si poner solo psiquiatras, si poner únicamente que el tema de la no discriminación. O sea, hay muchas opciones sobre la mesa, pero es un acuerdo que tienen que llegar las partes involucradas. Si se logra un acuerdo o una propuesta en específico, entonces ese proyecto de ley sin duda alguna va a salir de la Asamblea Nacional y se convertirá en ley de la República. Entonces es eso, Flor y equipo que estaba con Flor ahí, es llegar a un acuerdo sobre los certificados de salud mental lo antes posible. Y sí, esto nuevamente es una lucha y una discusión que no hay una respuesta clara, porque hay países que dicen una cosa, hay países que dicen otra cosa, la OMS tiene su criterio, es una discusión de hace mucho tiempo entre psiquiatras y psicólogos, pero sí hay puntos medios, en mi opinión, sí se puede llegar a acuerdo respetando ambas profesiones, respetando lo competente que son ambas profesiones y los estudios y preparación académica que tienen ambas profesiones. Gracias, Gabriel, por acompañarnos hoy. Que tengas buen día. Muchas gracias, diputado. Gracias a ustedes y saludos a todos, que estén muy bien. Mira, yo pienso que para destrancar esa discusión y que se logre la aprobación de esa legislación sobre política pública en materia de salud mental,
lo deseable sería sacar ese artículo de la discusión y que la regulación sobre para qué y quién puede emitir certificado de salud mental quede en potestad de un decreto ejecutivo, que establezca un catálogo de los certificados de salud mental para tales actividades podrán ser requeridos o deberán ser requeridos Ahora, por el MINSA. Eso tocaría en la reglamentación. Así es, en la reglamentación, por parte de psiquiatras. Y para otras actividades que son que tienen menos connotación social o menos potencial de peligro social, pueda emitirlo quien no tiene preparación médica. ¿Cómo funciona hoy? Antes de continuar con la próxima entrevista, para dar como un contexto y entender cómo funciona hoy, o sea, ¿quién? Depende del solicitante. Hay solicitantes, empresas, entidades, ¿se lo solicita un psicólogo? Que te dicen, uno de los requisitos es la certificación. Puede ser de psicólogo o psiquiatra, otros dicen solamente de psiquiatra. Eso hoy depende de ¿Y las empresas entidad. piden para contratar un certificado de salud mental? ¿Eso no es discriminatorio? Y a mí me parece que sí, pueden pedirte una ¿no? evaluación, pero no certificación. Y no puede ser, pero en la vida real, vamos a ser realistas. Aquí dicen que no te pueden dejar de contratar por tener VIH o por embarazo. No te contratan. Y pasa. Tenemos al entrevistado en línea. Sí, Cristian Tejera, presidente de la Asociación Panameña de Psicología. Creo que ya lo tenemos en contacto, está con nosotros. ¿Sí? Hola, ¿Cómo está? doctor. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está, están? doctor? Bienvenido, gracias por aceptar la invitación aquí en Cuarto Poder. Doctor, hablábamos con el diputado Gabriel Silva, no sé si estaba escuchándolo, acerca de la suspensión del proyecto de salud mental 314 por específicamente el artículo 17 que habla de las certificaciones por parte de psicólogos o de psiquiatras o de ambos. El MINSA tiene una posición compartida con los psiquiatras de que deben ser solamente los psiquiatras los que emitan certificaciones de salud mental. La posición de los psiquiatras y del MINSA es que ellos son médicos regidos por el Ministerio de Salud, mientras que el psicólogo está regido por el MIDES. ¿Por qué piensan los psicólogos que deben poder emitir certificaciones de salud mental? No solo los clínicos, todos, ¿no? Sí, bien. Primero, tenemos que aclarar algunos puntos. Por ejemplo, el profesional de la psicología está en el ámbito de los profesionales de la salud, ¿sí? Cuando está en el MIDES, donde el área que estamos por la institución, es porque nosotros no solamente somos un área de salud, también somos un área social. Entonces, ¿qué pasa? El profesional de la psicología, la licenciatura, entra en el MIDES como el Consejo Técnico de Psicología. Entonces, nosotros tenemos como una parte, tanto de salud como la parte social, ¿no? Que es nuestra estructura. Por ejemplo, en nuestras áreas nosotros tenemos especialistas en área clínica, especialistas en área organizacional, psicólogos sociales, entre otros. Entonces, hay que aclarar ese punto y obviamente el Consejo Técnico de Salud tiene a un grupo de profesionales en el área de salud en los cuales rige, pero nosotros nos rige en este caso el Consejo Técnico de Psicología. Eso es para aclarar ese primer punto allí. ¿Me continúas con la pregunta? ¿Por qué ustedes quieren emitir, por qué piensan que son capaces de emitir certificaciones de salud mental sin ser formalmente médicos? Bien, creo que hay una confusión de competencias, ¿sí? Cuando hablamos de la certificación de salud mental, estamos hablando por la parte de médico psiquiatra, que es la parte médica, es la parte biológica, que él ve otros aspectos que nosotros no profundizamos, que conocemos algunas cosas, bueno, igual en nuestro pensum académico, damos materias como anatomía, neuroanatomía, biología, y dirigidas obviamente, y que muchos de nosotros lo dan en bases en el área de medicina y otros en el área de la área científica. Entonces, ¿por qué nosotros podemos hacer? Porque nosotros tenemos, a diferencia del médico psiquiatra, nosotros tenemos las competencias para la aplicación de pruebas psicológicas, donde tenemos una idoneidad que nos permite hacer evaluación, diagnóstico, tratamiento y también la entrevista clínica. ¿Qué pasa? Ese conjunto de procesos permite evaluar la salud mental de la persona y determinar si tú eres apto para cierta actividad o no puedes hacerlo, ¿sí? Eso es el punto de vista de la psicología. Y obviamente está el médico psiquiatra que ve otros aspectos, ¿sí? En los cuales en la parte neurológica, como le decía, la parte médica que ellos ven. Entonces, al emitir el certificado de salud mental,
nosotros lo emitimos, por ejemplo, actualmente en el área de educación, cuando un docente requiere un certificado de salud mental para ver si tiene las actitudes para trabajar con grupos o dar una clase, también muchas veces se pide para la parte de portar armas también, se presenta ese punto. Entonces sí, y no es que ahora, sino tanto a nivel nacional, siempre se ha realizado la evaluación de salud mental desde el campo de la psicología. Y a nivel internacional también los psicólogos realizan esta certificación. En cada país funciona distinto y hay países, por ejemplo, en Chile, que depende del trámite, ¿no? ¿No cree que debieran tener conocimientos en farmacología para poder decir si una persona puede manejar un avión o si puede cruzar el canal? ¿No cree que deberían tener conocimientos en farmacología que los psicólogos no tienen? Bueno, te comento que los planes de estudios de psicología tienen la materia de farmacología. En la maestría, por ejemplo, yo estoy en la maestría de psicoterapia integrativa y estudié farmacología dada por una farmacóloga, ¿sí? Entonces, ahí nosotros tenemos el conocimiento. Lo que no hacemos, y nuestra ley no lo permite, es medicar. Pero sí conocemos el manejo de estos medicamentos, saber el tipo de dosis, si de pronto está alterado por alguna situación, pero hasta ahí en nuestro campo, pero no medicamos. Pero ¿sí? En ese sentido, ahí tengo una discordancia, porque en carrera de comunicación social, que fue la que yo estudié, por ejemplo, hay mercadeo, y no por eso yo puedo ejercer o sea, no por eso tengo los conocimientos suficientes como tiene una persona que se dedica a mercadeo a diario. O fotografía, o relaciones públicas, todo eso yo lo di y de hecho de historia, y por eso no soy historiadora. Entonces, creo que hay una diferencia en el manejo diario, ¿no? De hecho, hay una gran diferencia en el manejo diario de pacientes de un psicólogo y de un psicólogo clínico. Sí, hay esa diferencia. Pero, ok, me hablabas, por ejemplo, como te decía, lo de las materias, por ejemplo, de farmacología. ¿Sí? No significa porque ya yo voy a ser experto de medicamentos, sino que es un área que te permite identificar, ¿sí?, el tipo de dosis, el tipo de medicamento y conocerlo. Pero no implica eso que nosotros vamos a hacer una intervención con medicamentos por nuestras competencias. No es ese precio, sino es conocer sobre lo que ocurre dentro de este ser humano y cómo puede en su momento afectar este medicamento. Lo otro que me mencionabas, entre el psicólogo general, por ejemplo, y el psicólogo clínico, primero hay una base de formación. El psicólogo tiene una base donde él, ya desde un primer año de psicología, está dando materias de desarrollo humano, posteriormente da materias de psicopatología, de personalidad, del área clínica, ¿sí?, a lo largo de sus 5 años de formación, donde él aprende el manejo del ser humano, el comportamiento, el desarrollo, la personalidad. Todas esas estructuras que lo ayudan entonces junto con la parte de psicometría, que es la evaluación psicométrica, a diagnosticar, hacer evaluaciones, establecer un tratamiento. Entonces el clínico es un psicólogo que ya ha formado en una base, va a tomar una especialidad y que profundiza en conceptos o se especializa más que todo en un tratamiento específico en un área de la psicología. Es una corriente psicológica de tratamiento. Doctor, si yo voy a su consultorio y le pido una certificación para porte de armas y le digo, doctor, yo no meto drogas, yo no uso drogas, ¿usted me emitiría un certificado por lo que yo digo? ¿No debería mandarme un examen de sangre que los psicólogos no pueden siquiera mandar una orden de exámenes de sangre? Porque si yo voy donde el psiquiatra, el psiquiatra me revisa mis medicaciones, cosa que no puede hacer un psicólogo, y también me envía un examen para ver si lo que yo estoy diciendo es cierto o no es cierto. Claro. Ninguna de esas dos cosas las puede hacer un psicólogo. ¿Por qué entonces tendrían que emitir los certificados, doctor? Bien, ok. Cuando revisamos, por ejemplo, la aportación de armas y revisando en la actualidad qué es los requisitos, obviamente pide de la parte médica, pide la parte psicológica de la evaluación, pero nosotros no lo emitimos solamente, sino en la parte de salud mental. El médico psiquiatra lo va a emitir desde el punto de vista, como usted lo menciona, si tiene consumo, estas cosas, eso también está en los requisitos del permiso de armas. Entonces hay que ver los requisitos que actualmente se habla del permiso de armas, porque son varios requisitos, ¿sí? Y requiere de todos una parte. En ese sentido, que tenemos que estar claros.
y lo recalco, no es que el psicólogo quiera ser el médico psiquiatra o quiera hacer esa intervención, porque son dos competencias diferentes, ¿sí? Y el análisis profundo del comportamiento humano, los dos los tienen de manera diferente, ¿sí? En base a lo que hablamos de una evaluación y una certificación. Doctor, lo que hablaba Guido en el bloque anterior y le preguntaba al diputado Silva, era que ese artículo ni siquiera es el objeto principal de esta ley. De hecho, es una ley pro pacientes y entonces han quedado dos gremios peleando y sacrificando a los pacientes. Guido, a mí me gustaría, a ver si tú le puedes repetir esa pregunta porque es clave. Sí, mire, el planteamiento es, entre los motivos por el cual el presidente vetó la ley estaba el artículo 17, porque originalmente lo que pretendía el artículo 17 era prohibir que la expedición de certificados de salud mental se usara con fines discriminatorios. Y prácticamente se prohibía la expedición, o sea, se eliminaba ese requisito en algunos trámites. Y eso lo consideró inconveniente el presidente con la asesoría de quienes le brindan ese servicio allá en el Palacio de las Garzas. Pero ese no es el objetivo de la ley, esa es una cosa, una minucia, yo me atrevo a calificar, eso no tiene ninguna importancia real, eso puede ser objeto de un decreto reglamentario en todo caso, y que para que determinadas actividades puedan emitir el certificado los psicólogos clínicos y para otras actividades la puedan emitir o la tengan que emitir los psiquiatras. ¿Ustedes desde el punto de vista de su asociación estarían dispuestos a que se elimine ese artículo de la discusión para seguir avanzando con la ley? ¿O que eso se mantenga haciendo lo mismo que están haciendo hasta ahora? ¿O esa es una posición de patria o muerte venceremos por parte de su gremio? Bien, obviamente desde el punto de vista gremial se han agrupado todas las agrupaciones de psicología. Igual están en la evaluación de la propuesta que menciona el diputado Silva, ¿sí? Y que obviamente, como ustedes lo mencionan, el tenor de la ley, y específicamente vamos a irnos al artículo 17, pero en su conjunto y profundizando sobre la ley de políticas públicas de salud mental, te habla de diferentes actores que van a participar dentro del mismo. Uno de los elementos del certificado de salud mental, obviamente, es parte de la ley. ¿Qué significa eso? No es, y es aclarar, que no es hacer más certificados de salud mental, sino que al momento práctico de las evaluaciones que pide la ley, en sus diferentes esferas, indica que necesitas de varios profesionales, ¿sí? Para el apoyo de ese proceso de prevención, de cómo atacar un asunto, un momento determinado dentro de estas áreas. Entonces, cuando hablan, por ejemplo, de que si están peleando o tal cuestión, sí, no es solamente el decir que estamos peleando por algo que de pronto te dice, pero es que ese no es el norte de la ley. Pero al final, los actores que al final vamos a cargar con la población, que tenemos que ver y enfrentar situaciones, necesitas de profesionales, ¿sí? Entonces, al sacar, por decir, al psicólogo, ¿sí? Porque si vemos la ley, está más que todo el Ministerio de Salud, que rige y es el que va a determinar quién en un momento dado va a expedir, ¿sí? Los certificados de salud mental. Entonces, dentro del Ministerio de Salud, quien rige los profesionales de salud habla del Consejo Técnico de Salud. Sin embargo, está el Consejo Técnico de Psicología, que es el que rige la profesión de la psicología y también es parte de salud. Entonces, en ese punto es irnos al espíritu de la ley, donde tú tienes que fortalecer a esos profesionales, a esos actores, ¿no? Dándoles su espacio para que puedan contribuir al fortalecimiento de la ley. Eso es un punto que nosotros entonces estamos evaluando como agrupación de psicólogos todas las situaciones, todos estos elementos y obviamente presentar una postura. Ahora, pero esa decisión. Cristian, ¿este certificado de salud mental hoy en día tiene algún costo para el paciente? Sí, va a depender obviamente del especialista, cuánto cobra un psiquiatra, cuánto cobra un psicólogo, pero va a depender del tipo de certificado que se emita. Por ejemplo, a nivel docente puede tener un precio que va a determinar el especialista porque no hay una tabla de precios, ¿sí? Determinado, no hay uno en específico, si te pueda decir, ¿sí? Y el otro, por ejemplo, que lo puede emitir el psiquiatra y él también emite su precio. Pero por lo ¿sí? que dice indistintamente,
se puede pedir hoy en día a un psiquiatra o a un psicólogo. No hay nada que especifique que sea a uno u otro. Ok, les digo la experiencia. Por ejemplo, en la Universidad de Panamá solicitan certificado de salud mental que puede ser emitido por un psicólogo o por un psiquiatra. Anteriormente, hace 10 años, se tenía, por ejemplo, si tú vas a ejercer docencia en el sector privado, CONEAUPA estableció que dentro de los requisitos para poder dar docencia en una universidad privada, tenías que hacerte un certificado de salud mental expedido por un psiquiatra, pero solamente en el centro de salud, ¿sí? Por el MINSA, en el Ministerio de Salud, solamente, ¿sí? Hoy en día ya esa parte ya no se cumple porque ya se sacó de que ese requisito era importante dentro de la evaluación, ¿sí? Para la parte docente. ¿Estamos dispuestos entonces a sacrificar el proyecto por una lucha gremial, doctor? A mí eso es lo que me da tristeza, porque es un proyecto que lleva mucho tiempo luchándose, desde antes incluso que existiera esta ley. Es una idea que se convirtió en una necesidad hace mucho tiempo y que finalmente se materializó. Y entonces ahora, por una lucha de quienes deben velar por la salud mental de los pacientes, deben crear la conciencia, estamos quedando sin la ley por una lucha de gremios, doctor. A mí me parece que eso es insensato. Sí, le comprendo la postura, pero no estamos en el norte de discutir como gremios. Como le decía, nosotros estamos en la reevaluación de todo lo acontecido hasta ayer, donde se presentaron otras propuestas y se están revisando. Precisamente en lo que mencionas, ver qué realmente es lo que se requiere dentro de la ley, cuál va a ser nuestra posición frente a esta nueva situación, y que ciertamente en ningún momento nuestro norte es bajar la ley o decir que la ley no va, porque ciertamente es un beneficio para la población y que es necesaria, ¿no? Se está reevaluando todas estas informaciones para entonces emitir un nuevo, puede ser una nueva propuesta, una nueva revisión según lo planteado pues por las partes, y llegar a un acuerdo, ¿sí? Y que vaya en beneficio de esta ley, ¿sí? Y eso tenerlo claro, de que no es una parte de que queramos como psicólogos, no, que tal cosa o lo queremos lo otro. En escenarios hubieron situaciones donde nosotros en una reunión que hubo con el MINSA y los grupos de psiquiatras, ¿sí? En su momento, cuando se nos planteaba la situación de eliminar el artículo, nosotros planteamos eliminar en un momento dado, ¿sí? Si era el consenso de las partes. Pero en la reunión lo que observamos fue una propuesta emitida por el Ministerio de Salud, donde ya establecía quién iba a ser ese certificado de salud mental, ¿sí? Entonces, no es como una lucha de gremios, sino es que ya hay fuerzas planteando algo, ¿sí? Y no tomas en consenso a las partes. Entonces pienso que ahí también hay que revisar ese aspecto. Pero sí, para cerrar el punto, sí estamos reevaluando lo presentado por el diputado Silva, la nueva estructura que está mencionando. Hubo una reunión con un grupo de psicólogos agremiados y que representan a los psicólogos en Panamá para evaluar todas estas situaciones. Y al finalmente establecer pues un nuevo norte en esto, y que las partes pues puedan consolidar un solo punto y que se vaya en beneficio de la ley. ¿Ustedes estaban de acuerdo en eliminar el artículo? Yo creo que, mira, ya se nos ha acabado el tiempo, pero a mí me gustaría que eso quede claro. ¿Ustedes están de acuerdo con eliminar el artículo? ¿Estuvieron de acuerdo? Porque esa no es la información que yo manejo. Bien, le explico. Cuando se dio la mesa, se hablaron mucho de las diferentes fuerzas, de la posición de los psiquiatras y la posición de los psicólogos. Se nos hablaba de el norte de la ley. Pero ¿qué pasaba? Como le digo, en escenario se presenta una propuesta donde no fue de los psiquiatras o fue de los psicólogos, ¿sí? Sino que se plantea y se dice, bueno, solamente que emite certificado de salud mental van a ser los psiquiatras. Entonces ahí fue donde nosotros ya echamos para atrás, porque ellos no. Porque ellos pueden plantear algo, ¿no? Y no puedes colocar a los dos profesionales, que los dos manejan en sus competencias, manejan la evaluación. Entonces ahí obviamente hay diferencias entre un punto y el otro. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Ojalá puedan ponerse de acuerdo, porque lo del CENIAF es solo una muestra de lo importante
que es tener Exacto. esta ley.